Los tensioactivos se caracterizan de acuerdo al balance hidrófilo-lipófilo. Ya vimos anteriormente en la estructura que tienen una parte polar y una no polar, es decir, una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Pero un tensioactivo comparado con otro, dependiendo de el tamaño de la parte polar o el tamaño de la parte no polar, va a tener diferente afinidad a diferentes solventes y puede usarse de forma distinta para estabilizar diferentes emulsiones, ya sea que la emulsión sea oleoacuosa o sea aquo-oleosa, que veremos más adelante. Y para saber cuál utilizo en mayor proporción en una o en otra, depende de este valor de HLB que viene dado a partir de una escala arbitraria, que es la escala de Griffin, en la que el valor más alto de HLB hace referencia al tensioactivo más hidrofílico. Los valores altos, según dicha escala, son de 10 a 18 y los valores bajos, que corresponden a tensioactivos lipofílicos, tendrían valores de 3 a 8. En esta tabla podemos observar los valores de HLB de diferentes tensioactivos, partiendo de un tensioactivo que tiene un HLB de 18, hasta llegar a valores de HLB bastante bajos, que significa que son tensioactivos en los que predomina el extremo lipofílico. Acá podemos observar la escala de Griffin, podemos observar el máximo que es de 20, podemos también observar que de acuerdo al valor del HLB, los tensioactivos pueden tener distintas funciones en el ámbito farmacéutico, así que valores de HLB altos sirven como solubilizantes, como detergentes, mientras que los de valores muy bajos sirven como antiespumantes. Valores intermedios generalmente como humectantes, y en la mitad de la escala hidrofílica y la mitad de la escala lipofílica se encuentran los emulgentes. Aquellos que tienen mayor parte lipofílica van a servir para estabilizar emulsiones donde la fase externa es oleosa. Aquellos que tienen en su estructura un predominio hidrofílico van a poder estabilizar emulsiones que tienen fase externa acuosa. Los tensioactivos con un HLB alto se consideran agentes solubilizantes. Esto facilita muchas veces que un principio activo que es insoluble en agua pueda estar disperso en agua. Es decir, primero se solubiliza en un medio en el cual sí es soluble y a través de un tensioactivo es posible dispersar gotitas de ese líquido donde tenemos el principio activo disuelto en un medio acuoso. Y así no hay problemas en ese caso de solubilidad o incluso de inestabilidad, porque algunos principios activos, si están en agua, se hidrolizan, de manera que se degradaría el principio activo, y esto se puede evitar a través de esta estrategia, usando tensioactivos que nos ayuden a solubilizar principios activos. Tensioactivos también con valores altos de HLB pueden ser usados como detergentes o jabones. Las colas polares siempre se ubican hacia la grasa y ahí vemos en el diagrama una superficie que está cubierta por una gota de grasa o suciedad. Las colas no polares se orientan hacia esa gota de grasa o de aceite y con el agua es más fácil de arrastrar
y eliminar dichos residuos debido a que lo que se expondría en la interfase son las cabezas polares, que interactúan mucho mejor con el agua. Los tensioactivos pueden actuar como emulgentes, es decir, como estabilizadores de emulsiones, para ayudar a dispersar una fase oleosa en una acuosa o una fase acuosa en una fase oleosa. Dichas fases son inmiscibles, pero podrían dispersarse gotas de un líquido en otro si tuvieran en la interfase, alrededor de las gotitas, tensioactivos que disminuyan la tensión interfacial. Aquí es importante observar en el diagrama que si contiene tensioactivo es posible mantener dispersas las gotitas de un líquido en otro, y que los valores de HLB son importantes a contemplar a la hora de formular una emulsión de acuerdo a la fase externa. Observamos que el HLB alto es muy útil si estoy formulando una emulsión óleo-acuosa, donde la fase externa de mayor cantidad y preponderancia va a ser la fase acuosa. Por lo tanto, el HLB alto es útil, porque eso quiere decir que el tensioactivo también va a tener una preponderancia hidrofílica. Por otro lado, si lo que estoy preparando es una emulsión acuo-oleosa, los tensioactivos útiles son los de HLB bajo, porque son los que tienen un balance más lipofílico. Usualmente los agentes humectantes que se utilizan tienen un HLB intermedio, más o menos entre 6 y 9, de acuerdo a la escala de Griffin, y lo que logran es disminuir el ángulo de contacto. Esto facilita muchos procesos que se tienen que llevar a cabo en la fabricación de productos farmacéuticos. También los tensioactivos son capaces de estabilizar la espuma, de manera que películas de líquido puedan permanecer por mayor tiempo en contacto con el aire. Para eso se requiere, si fuera el caso del agua, tensioactivos con un HLB alto. Por ejemplo, para el champú se usa la cocodea como un estabilizante de espuma, que tiene un HLB alto. Pero también en el ámbito farmacéutico en ocasiones es importante controlar la espuma que se forma al combinar excipientes. Así que también se cuentan con agentes antiespumantes, los cuales más bien tienen un HLB bastante bajo. Ahí vienen algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de polisorbatos o twin y de ésteres de sorbitano o SPAN. Podemos observar en las tablas los valores del HLB. Así que los polisorbatos que tenían las cadenas polioxietilénicas que le daban más polaridad tienen HLB mucho mayores, es decir, el balance se inclina hacia lo hidrofílico, mientras que los SPAN tienen un HLB menores a 8 en su mayoría o bajitos comparados con los polisorbatos, pero sabemos que ellos no tienen estas cadenas polioxietilénicas, solo tienen grupos OH pegados a la cadena sorbitano y la cadena del ácido graso unida por un enlace éster. Así que comparado con el polisorbato, se observa con claridad, de acuerdo a la escala de Griffin, el balance hacia dónde se inclina. Los polisorbatos se inclinan hacia lo hidrofílico y los SPAN hacia lo lipofílico.
El concepto de balance hidrófilo-lipófilo se puede observar con bastante claridad en este diagrama. En el primer dibujo se observa el HLB bajo. ¿Qué quiere decir? Que lo principal en ese tensioactivo va a ser su carácter lipofílico comparado con la parte polar. Por eso observamos una flecha más grande hacia el aceite. En el siguiente dibujo del centro vemos que tenemos un tensioactivo que tiene un HLB intermedio, de manera que el carácter lipofílico e hidrofílico son muy similares. Por último, tenemos un tensioactivo que tiene un HLB alto. Eso quiere decir que el carácter hidrofílico tiene mayor importancia en esa estructura con respecto a la parte lipofílica. Por eso se observa que la flecha es mucho más grande en dirección hacia el agua. Acá se muestran algunos usos del SPAN como un tensioactivo no iónico que tiene mayor preponderancia lipofílica, con HLBs bastante menores respecto a los polisorbatos. Y aquí tal vez lo más importante es rescatar que estabilizan emulsiones donde la fase externa es oleosa, ya que el extremo lipofílico de este tensioactivo tiene mayor importancia, entonces se acomoda mejor en la fase externa, y la parte que es polar se va a acomodar en la gotita de agua que está dispersa en esa fase externa. Así que por su tamaño y preponderancia es mucho más útil como un emulgente acuoleoso. También el SPAN solubiliza en las bases lipofílicas. Entonces nuevamente solubiliza en medios que son oleosos, ya que su estructura es más lipofílica. Y de nuevo sirve también como humectante en fases que son más lipofílicas. En este diagrama podemos observar que el SPAN es un emulgente útil para emulsiones acuoleosas. Cuando se dice acuoleosa significa que están dispersas gotas de agua en una fase externa oleosa, como es el caso. Acá vemos las gotas de agua de color blanco. Y el medio externo o la fase externa corresponde a una fase oleosa. El SPAN se colocaría en toda la superficie de las gotitas de agua y estabiliza muy bien dicha dispersión porque en su estructura la parte lipofílica es la preponderante y es la que va a estar en contacto con la fase externa oleosa. En esta lámina podemos observar las funciones de los tensioactivos denominados twin, que también son no iónicos, pero que tienen un HLB alto y que son mucho más hidrofílicos. En este caso, más bien ellos son emulgentes o emulsificantes útiles para emulsiones oleoacuosas, es decir, de gotitas de aceite dispersas en agua. El twin lo que va a hacer es hacer lo mismo que el SPAN, se va a colocar en la interfase, va a disminuir la tensión interfacial, lo que permite que haya mayor área expuesta de las gotitas oleosas en un medio acuoso. Por eso puede solubilizar vitaminas oleosas, aceites esenciales en medios que son polares. Y también pueden servir como humectantes para suspensiones.
de manera que es más fácil incorporar los sólidos en los líquidos que se pretenden utilizar en las formulaciones. En este diagrama vemos cómo el twin sirve como emulgente en una emulsión óleo acuosa, debido a que la parte hidrofílica es más importante en este tensioactivo, lo que permite estabilizar la dispersión de las gotitas oleosas en un medio acuoso. En este caso, igual que con el SPAN, el tensioactivo se colocaría en la interfase en toda la superficie de la gotita de aceite y permite que siga esa gotita dispersa en un medio bastante polar, porque reduce en gran medida la tensión interfacial.